Dios les bendiga, hermanas. A mí me ha tocado compartir el capítulo 7 de Hechos y quiero leerles una introducción. Ah, Esteban estaba siendo acusado de blasfemia contra Dios, contra la ley y el templo. Si ustedes recuerdan el capítulo anterior, se hablaba de que lo llevaron ante los líderes religiosos porque estaba siendo acusado como les decía, de blasfemia contra la ley y contra el templo. Esteban presenta su defensa. El punto de este discurso que Esteban va a presentar es presentar a Jesús como Mesías, usando a José, a Moisés como prototipos de Cristo. Esteban no se está defendiendo por temor a morir o por quedar bien, sino para presentar a Jesús como Mesías. El Espíritu Santo guía a Esteban a presentar su defensa, recitando la historia del pueblo de Israel. El propósito de esto es llevar a los líderes a ver que son culpables de rechazar al Mesías, así como sus antepasados rechazaron a Moisés, a José y al mismo Dios. Ok, como les decía en el anterior, llevaron a Esteban al Sanedrín, ¿verdad? Y vamos a comenzar a leer. Quiero que por favor lean conmigo, o sea, en su mente. Empezamos en el capítulo, en el versículo 1 del 7. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oír, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbres y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, y a Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí, en este primer bloque, Esteban empieza a narrar la historia de Israel y empieza a contarles. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué él les va a contar la historia a ellos cuando ellos sabían? Ellos, ellos sabían esa historia, de verdad se la sabían porque eran los líderes, pero ellos se habían enfocado eran legalistas y habían perdido el rumbo porque a pesar de que según ellos conocían la palabra, pues habían ignorado al Mesías. Entonces, aquí él les quiere recordar, les quiere hacer ver, como atraer esta historia viva, ¿verdad? Que ellos la sabían, pero se las recuerda para que vean cómo es el pueblo, como lo que ellos estaban haciendo. Ese es el punto de hacerlos a ellos
volver de lo que ellos estaban equivocados. Y esto yo lo dividí en tres bloques. Este primero, que es el llamado de Dios a Abraham, la promesa de la liberación de la esclavitud y el pacto de la circuncisión. Yo sé que como cristianos nosotros hemos leído muchas veces estas escrituras, ya conocemos estas historias, aun cuando éramos niños nos contaban de Abraham, de Moisés, de todos ellos, de José, pero miren cuán importante es porque conocer una historia, de verdad, conocer la historia de dónde venimos. Y Dios me ponía, cuando yo estudiaba este pasaje, yo me recordaba cuán importante es saber de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó, porque a Abraham, Dios lo llamó a Abraham de una tierra que era una tierra idólatra, y lo llama para que deje esa tierra y vaya a Canaán, prometiéndole esta tierra a sus descendientes. Y saben lo que me llama la atención de esto es que cuando llama a Abraham, bueno, lo llama, no llama a todos, lo llama a él porque Dios mira el corazón de cada persona y ve con la persona que él puede tratar. Y cuando lo saca, Dios le da le da una promesa, pero que él no la iba a ver, ¿verdad? Porque descendencia le dice que iba a dar y todavía ni tenía hijos y que iba a darle una tierra prometida. Y Dios nos promete cosas y a veces Abraham no vio esa tierra prometida, pero le creyó a Dios. Y yo digo, a veces Dios nos hace promesas y nosotros nos desesperamos, pero tenemos que saber esperar, tenemos que esperar y tal vez algunas no las vamos a ver. Eso ponía yo a pensar cuántas personas no oraron por sus familiares y nunca vieron la conversión, pero cuando partieron de este mundo, ellos ahí sí, sí, se cumplió esa promesa, ¿verdad? Entonces, las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Eso es tan lindo, ¿verdad? De pensar que el Dios que tenemos, porque yo sé que esta historia es tan grande y abarca tanto y tenemos de dónde escudriñar, pero nos queremos enfocar en la vida de lo que Esteban estaba tratando de enfatizar y no salirnos mucho de este tema. La promesa de la liberación, esa es otra cosa también que Dios le dice. Imagínense, Dios le dice que van a ser esclavos extranjeros, ¿verdad? Porque antes que pasen las cosas, Dios también nos la deja saber. Qué bonito es eso, que no vamos a darnos con los dientes, porque miren, ahora tenemos la palabra y Dios nos revela en la palabra las cosas que van a pasar. No somos ignorantes, pero al no leer la palabra, ¿cómo podemos saber? O a veces la leemos, pero no le ponemos importancia, porque estos hombres que estaban ahí en el Sanedrín, ellos no le ponían la importancia, porque ellos estaban enfocando en su religiosidad. Y yo digo, a veces Esteban no le estaba predicando a alguien que no sabía, no que eran los líderes que supuestamente le tenían que enseñar al pueblo, no lo estaban haciendo. Y él, ¿se acuerdan que dice que lleno del Espíritu Santo y como parecía como un ángel? Imagínense cómo no estaría este hombre de reforzado de ese espíritu para tener esa fuerza y ese valor de ir, porque no era fácil ir con esos hombres, porque él ya sabía lo que estos hombres hacían cuando alguien se oponía con las creencias que ellos estaban poniendo, porque según ellos eran las cosas de Dios, pero no era así. Y Dios hace un pacto y habla de un pacto también aquí en estos versículos. Dios establece el pacto con Abraham, ordenando la circuncisión como señal de su pueblo elegido.
lo cual se cumplió en Isaac y en Jacob. Dios, esto también me llama la atención a mí, porque hace un pacto, una señal. Imagínense nosotros cuál es la señal que tenemos, que somos sus hijos. Dice que el Espíritu Santo viene y nos sella. Y esa es una marca, porque Dios siempre hace una diferencia. Y esa es la importancia de nosotros, de saber de que tiene que haber una diferencia. No podemos ser igual que el mundo. Y ellos, así lo hizo Dios. Y Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Entonces, Él hace una diferencia entre su pueblo. Y aquí lo estaba haciendo con la circuncisión. Él quería que el pueblo fuera diferente. Esas cosas es como, wow, ese es el Dios que tenemos y Él es el mismo, no ha cambiado, sigue actuando igual, ¿verdad? Y eso es lo que está narrando aquí Esteban. Y qué bonito, yo no sé, me transportaba porque digo yo, la vida de nosotros, cómo era antes de conocer al Señor. Y eso nunca se nos tiene que olvidar, no se nos tiene que olvidar porque cuando nosotros miren aquí y vamos a ver más adelante, porque como el pueblo siempre ha rechazado a Dios, siempre, pero siempre ha habido también personas de que han sido obedientes, no han sido todos los que han desobedecido, ¿verdad? Pero no hay que olvidarse, siempre hay que tener la palabra, uno en cualquier momento que alguien nos confronte, porque él estaba listo a hablar la palabra, él la sabía, pero la vivía. Y eso es lo más importante, porque la podemos saber, como yo les decía, pero vivirla y aplicarla. Imagínense, él se tuvo que enfrentar con estos hombres. Hoy en día, yo me ponía a pensar las iglesias, los líderes. Oh, hay tantos líderes que están equivocados y que han llenado las iglesias de tantas cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen los que lo siguen? O sea, se quedan callados, no confrontan. Qué importante es confrontar cuando estamos con una cosa que no es correcta. Yo pienso que tenemos que confrontar y decir y hablar con la misma palabra, porque la palabra es la que defiende, no somos nosotros. Y eso es lo que Esteban estaba haciendo, su defensa la estaba poniendo con la palabra. Eso es lo que no, él no vino a decir, ay, por favorcito, no me maten o esto, ay, miren, es que están inventando. No, él ni siquiera, él empezó y saben, cuando él empieza con qué, dice en el principio, y el sumo sacerdote, varones hermanos y padres. Miren con qué respeto, ni siquiera les habla así, ay, ustedes que ni saben, y ustedes que callan, y que no. Padres, o sea, el respeto él lo tenía, aquella tranquilidad, aquella paz, porque eso es lo que da el Espíritu Santo, una paz, una seguridad de hablar con denuedo. Eso es lo que él estaba haciendo. Y él va, no se esconde, no corre, no lo hace así, ¿verdad? Entonces, y bueno, vamos a seguir. Vamos a leer ahora del 9 al 16. Dice, los patriarcas motivados por envidia ven, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esto me encanta. Miren cómo dice, por envidia. ¿Cuántas cosas no nos pasan por envidia? Y esto, lo más triste, es que en la casa de Dios, cuando tenemos envidia porque aquel predica más bonito que yo, en lugar de aprender y de querer ser uno igual y anhelar, pero sin envidiar. Y miren ellos, ¿ve? Los patriarcas, motivados por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero miren esto es lo más bonito todavía. Pero Dios estaba con él. Y eso me hacía pensar, Dios mío, no importa cuánto vengan, cuánto nos envidien, cuántas cosas nos hagan, pero si Dios está con nosotros,
¿qué podemos tener, de qué tenemos que tener miedo? Y el libro dice, y el libro de todas sus tribulaciones, y le Le dijo, y libró. él libró, perdón, y él lo libró de todas sus tribulaciones, no mira con eso, tribulaciones, y le dijo, dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacobo que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y y enviando José hizo venir a su padre, a Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en sepulcros que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Aquí él empieza a hablar de José. Como les decía, el punto acá es que ellos entiendan, porque ellos tenían, o sea, a José, a Moisés, a Abraham, todos estos líderes los tenían a ellos como, bueno, eran los patriarcas, eran los medios de la, por decir, de lo que regía Israel, de la esencia de Israel, ¿verdad? Entonces, por eso es que él los estaba llevando acá, para que ellos vieran cómo eran, que esto, miren, al vender a los hermanos, al vender, Esteban usa la historia de José para ilustrar cómo Israel rechazó a un líder, cómo ellos seguían, así como habían rechazado a Jesús. Ellos ahora estaban rechazando a Jesús, pero los antepasados rechazaron a José y los mismos. Y saben que los mismos, porque eran su misma familia, los que lo rechazaron. Ustedes saben la historia, lo vendieron. Y, pero Dios siempre tiene un plan. Ese es lo bonito, porque no importa lo que se vaya a pasar cuando Dios, miren lo que decía ella, y Dios estaba con él. Dios estaba con José también. Y todo eso que José pasó era un plan, pero siempre se levanta como una oposición. Y lo más triste es que la oposición es de la misma casa. Eso es lo más duro. O sea, no hay que esperar del enemigo afuera si ahí está dentro. Entonces él les estaba diciendo eso, así como ellos estaban oponiendo para, para no aceptar el Mesías. Entonces aquí él les está trayendo a memoria, recuérdense de que nuestro Padre, lo que él hizo, cómo Dios lo llevó y por medio de él ellos no murieron, no murieron, fue libertador de ellos porque no murieron de hambre, ¿verdad? Y los deja y no, al estudiar la historia de José, miremos el corazón de José. Cuando sus hermanos llegan, él no les paga con la misma moneda, no se venga de ellos, ¿verdad? Sí es cierto que a la primera él no se descubre a ellos, sino que a la segunda vez, pero él en su corazón no guardaba un rencor, porque él sabía que Dios lo había llevado con un propósito y lo entendió. A veces yo me ponía a pensar esto, Dios nos pasa por situaciones que no entendemos y que a veces sentimos como no es justo, porque yo estoy pasando por esta situación, pero si nosotros de verdad podemos entender que si Dios está con nosotros
No importa, a veces pensamos que todo tiene que ser color de rosa, que no van a haber obstáculos o no van a haber pruebas, pero a través de la palabra podemos ver que siempre han habido oposición, siempre han habido problemas, siempre. Y siempre lo va a seguir haciendo igual hoy en día, ¿cuál es la situación que nosotros pensamos? ¿Es mucho? ¿Cuánto tiempo? Saben que aquí él está resumiendo, porque aquí vamos como un poco corriendo con el relato que él hace de cada cosa, porque aquí él lo hace pequeño, pero lo hace para que vean, para que entiendan. Y nosotros también tenemos que entender eso, que José dice que estuvo como 2 años en la cárcel, estuvo aquí, estuvo allá, no fue tan fácil para él. Y después de venir y él darles de comer, era como, wow, qué fácil, ¿verdad? Se lo llevaron esclavo, pero ya está. No, es un proceso que Dios lo llevó a él de sufrimiento. No era todo, ay, qué bonito, ya llegó, le pusieron su anillo, ya era el segundo de Faraón. No, un precio. Y yo digo, hay un precio que tenemos que pagar. De verdad, no nos gusta. Yo creo que nadie le gusta. Pero si nosotros estamos conociendo a este Dios maravilloso que es capaz de sacarnos de cualquier adversidad, pero Dios no nos promete cuándo. Dios no dice, oh, bueno, a veces Dios, sí, como le dijo anterior, 400 años y van a ser así. Sí, a veces sí, Dios lo hace. Pero en cuanto a los procesos, no, porque yo no creo y sabemos que no fue así, que a José no le dijo, no te preocupes, tú dale ahí porque tú vas a llegar a ser el faraón. Dios no le dijo eso. José no sabía que él iba a ser, aunque tú sí tuvo sueños, pero realmente no estaba con esa certeza, ni pensaba, yo voy a ser el mero mero, no. Pero, y también otra cosa, él nunca protestó. Nunca protestó de lo que él hacía. La historia de José es una de las que más me gusta a mí, porque imagínese, a donde él iba era bendición. Estaba en la cárcel, era bendición. Estaba en un lugar extranjero que ni siquiera hablaba el idioma cuando él llegó y fue de bendición. O sea, todo lo que él hacía, dice la Biblia, era de bendición y prosperaba. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. Y yo digo, qué importante es tener a Dios de nuestro lado, de verdad. Cuando nosotros de verdad ponemos esa confianza en ese Dios maravilloso que ha hecho el cielo, la tierra, es que de verdad que no tuviéramos que tener que preocuparnos por nada, así nos estemos desangrando, así nos estemos, no tuviéramos. Pero como humano yo sé que es difícil, pero la palabra de Dios nos da ese ánimo, nos da ese ánimo de que no importa, no todo es fácil, todo quiere un esfuerzo, un sacrificio. Es que las cosas de Dios no vienen del cielo, no caen, sino que hay que trabajarlas. Y Dios ve eso. Y Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. Eso sí, Dios va a estar con nosotros en todo proceso. Y Dios nos va a sacar adelante. ¿Verdad? Y recordemos siempre va a haber una oposición. Y lo ha habido, lo va a haber y lo va a seguir, porque es así. Siempre se han levantado y no nos sorprendamos que se levanten de nuestra misma familia o de la misma iglesia, ¿verdad? Así es que, bueno, quiero proseguir. Perdonen si los llevo un poquito corriendo. Ah, el 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, miren qué bonito, cuando se acercaba el tiempo para la promesa que ahí sí, miren, ahí ya viene la promesa. ¿Cuánto tiempo? Miren, esto es bien bonito. El pueblo recibió y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey
que no conocía a José. Ahí viene, mire, uno que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable. Miren qué lindo. Y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñando Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y obras. Miren, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y volvió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he enviado para libertarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Saben? Esta parte es tan bonita porque cuando yo leía que Moisés quería defender a su pueblo porque la sangre, como dicen, llama. Y cuando él vio que estaban lastimando a aquellos hombres y los torturaban,
él no aguantó y fue donde lo defendió y mató al el egipcio. Pero miren cómo es la persona de mal agradecidas, porque lejos de ver que este hombre se había expuesto, porque no era como que él tenía la autoridad de matar a los egipcios, porque si lo miraban, lo hubieran capturado, lo hubieran hasta matado a él, pero las personas no. Cuando él va, perdón, y los confronta cuando dos están peleando y él quiere desapartarlos, le sacan en cara lo que él hizo y, o sea, ellos sí se dieron cuenta y ahí se lo sacaron en cara. Ay, Dios mío, yo me ponía a pensar, yo creo que a todos nos ha pasado esto. Como dicen, a veces uno por hacer un bien hace un mal, pero la cosa que él tenía en su corazón, porque él aunque fue criado con, con el faraón, la hija de faraón, y dice que él era, pues lo habían puesto a estudiar, él era muy inteligente, preparado, pero él sabía su origen y le dolía, le molestaba que lastimaran a su pueblo, pero como ya estaba en el plan de Dios y que él iba a ser ese libertador, y él se va de ahí, pero se va de ahí con un propósito también a prepararse, porque fueron bastantes años que él estuvo en este lugar con esta familia, donde él pues se casó y de ahí cuando Dios lo llama. Yo creo que hay un tiempo cuando Dios nos llama y Dios nos prepara y de ahí nos llama. A veces nosotros, yo pensaba, queremos el llamado de Dios, como dicen muchos que andan y ustedes se dan cuenta. El mundo de la iglesia, lo voy a decir así, la iglesia en sí quiere un llamado, ellos anhelan esos llamados, así como Armida oraba, porque a veces de verdad anhelan tanto, pero es que, y yo siempre digo esto, es que los llamados y los tienen un gran peso, porque no se va a hacer un llamado a alguien que no esté preparado, porque hay que pagar un precio. Y Dios tiene que estar seguro que esta persona ya entendió que no es fácil, que es un precio alto. Cuando hay un llamado, porque así como se le demanda, como dicen, al que más se le da, más se le demanda. De verdad, yo mejor me quedo aquí sirviendo, porque si me van a dar uno allá, me van a demandar más, porque hay más responsabilidad ante Dios y ante las demás personas también, porque miren, la gente cómo lo ve. A Moisés aquí le estaban echando el ojo y ya sabían, yo creo que hasta le tenían envidia porque él siendo de los judíos se había criado en un lugar, no había aguantado hambre, no lo habían castigado. Yo creo que ese era el enojo también de los demás. Cuando lo miraban que llegaba, ya viene este ahí que se cree que sabe de hambre. Así es la gente. A veces cuando uno quiere ayudar y dice, ¿y tú qué sabes? Si tú no has aguantado hambre, si tú no has hecho eso. Así nos dicen. Y tal vez nosotros sí queremos ayudar y estamos con aquello, pero la gente a veces cuando nos mira así, porque es la misma ignorancia también de las personas, ¿verdad? Y como yo les digo, aquí hay tantas cosas. Dios levantó a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud de los egipcios, pero ellos lo rechazaron, prefirieron volver a Egipto. ¿Te acuerdan? Cuando ya ellos ya han pasado de el mar y ellos quieren regresar porque empiezan a poner pretextos, quejas. No, mejor hubiéramos regresado. ¿Por qué no nos vamos para allá? ¿Verdad? O sea, bien mal agradecido. Y Esteban, miren cómo Esteban trae esto. Yo creo que en ninguna otra parte de la Biblia es este relato tan largo que hace Esteban, cómo él va complementando todo esto, pero él no lo hace como
como les digo, como para jactarse, sino que Él quiere que los líderes de verdad entiendan que así como ellos ahorita están rechazando al Mesías por lo que sea, la maldad, por el celo, por eso, igual lo hicieron los antepasados y por eso Él les trae esto como para que ellos vean que están equivocados. Eso es lo que Él trata de hacer, no los quiere condenar, Él quiere que ellos vean y reaccionen y que digan, bueno, nos equivocamos, ¿verdad? Porque nunca es el propósito de cuando uno confronta a una persona es irle a decir sus maldiciones y todo, no, ya después ya es otra cosa, pero al principio sí, el propósito es ese, que la persona cambie. ¿Y cómo puede cambiar? Es hablándole de la palabra, trayendo a memoria la palabra, eso es bien importante. El pasaje busca mostrar a los líderes judíos que Israel tenía una historia de rechazar a los libertadores que Dios enviaba desde Moisés hasta Jesús, a pesar de la fidelidad y providencia de Dios para su pueblo, porque Dios hizo tantas cosas, Dios hizo tantas maravillas y ellos las vieron, pero sin embargo, no, no, como les digo, no se conformaban, querían más, querían más. Después, ustedes se acuerdan que ya no querían pan, querían carne. O sea, siempre ellos nunca estaban conformes, de verdad, nunca estaban conformes con lo que tenían y hacían cosas que no eran correctas delante de Dios como la estaban haciendo estos, estos, estos líderes, ¿verdad? Y hoy en día también eso yo me ponía a pensar, hoy en día es igual, es igual. Miramos las maravillas de Dios, pero a veces renegamos y queremos más, no nos conformamos, no nos conformamos de verdad, queremos siempre más y más, pero esta palabra nos hace reflexionar porque Esteban era un joven porque la iglesia creo que, bueno, la mayoría eran jóvenes, pero este joven lleno del Espíritu Santo, cómo vino a confrontar y va a seguir confrontando a los líderes con tal de que de hacerlos entender de que el Mesías era el Dios vivo. Eso es lo que él quería, de verdad, eso es lo que él anhelara, que estos hombres hubieran reconocido a ese Mesías, pero como los miraba en su rebeldía, ellos estaban como con sus ritos, con su legalismo, porque los pleitos que se estaban teniendo aquí eran por el templo. Imaginen por lo que lo acusaba, por el templo. O sea, de verdad. Y Dios era un Dios peregrino, porque Dios, ¿desde dónde viene? Con Abraham, ¿desde dónde? Imagínense, Dios es el Dios que le gusta estar en lo libre. Dios no es un Dios que va a estar encerrado en un lugar, porque Él es demasiado poderoso, demasiado grande para encerrarse en un lugar. Y eso es lo que estos hombres pensaban, que Dios solo puede estar en un lugar, que Dios solo puede habitar en un lugar. Y el templo, porque ellos eran tan celosos, de verdad, eran tan celosos. La cosa era que eran la forma equivocada, porque su legalismo y su religiosidad no los dejaba ver. Y entonces ellos se enfocaban en cosas así que habían perdido de verdad la esencia de lo que era Dios en realidad. Se estaban enfocando en lugares, en cosas y dejaron de adorar a Dios como Dios se lo merece, como Él dijo, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en otras cosas. Y eso es lo peligroso. Y saben, no importa si eres líder, si lo que seas, si tú pierdes el desenfoque
de las cosas reales que valen la pena, como ahora estamos hablando del reino de Dios, pero el reino de Dios no es de este mundo. No es de este mundo, por eso a Jesús no lo aceptaron, porque estos líderes querían ver un rey con corona, con todo, que le siguieran a caballo, que él dijera mi palacio está ahí y ellos llegar. Y yo les apuesto que si Jesús hubiera venido así, ellos hubieran corrido a él, porque ellos se regían por lo que ellos miraban, por lo que ellos querían, por sus comodidades, por el dinero. Y hoy en día estamos así. Eso es lo que quieren. Enfocan el reino de Dios como riquezas, propiedades, cosas. Y no es así. Tenemos que entender que el reino de Dios es más que eso. El reino de Dios es algo que es otro nivel. Es otro nivel y más adelante lo vamos a ver con Esteban. Pero no quiero desenfocarme de Esteban porque yo sé que esto nos transporta, porque es una historia tan bonita de Israel y que la vemos en poco acá. Pero yo sé que todas hemos leído esas historias y si no, y si las hemos leído, volvámoslas a leer, porque la verdad algo nuevo Dios nos va a hacer ver en esto, qué es lo que Dios quiere, qué nos enseña a través de estas historias, de reconocer, porque nosotros también, cuando hemos perdido el enfoque, cuando no leemos la palabra, nos desubicamos y empezamos a ver en otra dirección. Por eso es tan importante la palabra. Todo es la palabra de Dios, porque sin ella no podemos darnos cuenta lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo. Igual nosotros hay una historia que contar. Cada quien tiene aquí una historia que contar, desde dónde Dios te sacó y desde dónde Dios nos trajo aquí. Dios nos trajo a somos extranjeros. Yo me ponía a pensar eso, de dónde Dios me trajo, desde ese lugar del Salvador. Nunca pensé que iba a venir aquí, nunca. De verdad se lo digo, ni me pasó por mi mente, pero Dios me ha permitido venir a este lugar con un propósito. Y Dios nos ha prosperado aquí en esta tierra que no hablábamos el idioma, no lo hablábamos, lo aprendimos. Y Dios nos prosperó aquí. ¿Pero por qué? Porque Dios está con nosotros y donde quiera que vayamos, es la bendición de Dios está con nosotros, no importa a dónde vayamos, si somos extranjeros o no, Dios siempre promete que va a estar con nosotros y esa es la victoria y eso es lo que tenemos que pensar. Y aunque las promesas de Dios no las hemos visto tal vez todas cumplidas en nuestra vida, en nuestra familia, pero se van a cumplir. A un tiempo se van a cumplir porque Dios así lo ha establecido. Dios no miente y se va a cumplir. Solo está, esperemos, seamos pacientes y no reneguemos, no seamos como este pueblo que le daban y le daban, miren todo y todavía falta porque esto es largo y yo no me he querido extender tanto porque de verdad que hay donde sacar y donde sacar, pero yo quiero dar ese énfasis en Esteban. Hermano, gracias por escucharme y bueno, esto es lo que yo he entendido, lo que pues creo que Dios me ha hablado a mi vida de verdad. Yo sé que cada quien pues ha estudiado y trae su parte, lo que Dios ha puesto en su corazón, lo que Dios le habló, porque de verdad esto cada vez que nos sumergimos en la palabra aprendemos más, porque aprendemos de ese Dios maravilloso, de ese Dios que ama incondicionalmente y que no deja a sus hijos de verdad, que son sus hijos, no los deja y que vamos a pasar pruebas, vamos a pasar muchas cosas, pero Dios está con nosotros. Eso es lo importante, no importa. Lo importante es que Dios está con nosotros. Así es que bueno, hasta acá, hermana, que Dios les bendiga. Gracias.